Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Andrea y hoy les traigo un nuevo video. Estas dos bibliotecas que ven aquí detrás están llenas de libros de autores que, si bien algunos son contemporáneos, la verdad la mayoría ya han muerto. Y son recomendados por algunos snobs y estudiosos de la literatura por considerarlos universales, porque tienen mucho reconocimiento y porque han quedado inmortalizados a través del tiempo por su arte, innovación y además obviamente por sus potentes mensajes. Pero antes de continuar, si les interesa esta clase de contenido o las reseñas de libros físicos en desafíos mensuales o las reseñas de novelas de plataformas de autodifusión o los recursos para escritores, pueden apretar el botón que dice suscribirse y la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Vamos a comenzar con esta nueva sección en el canal que se llama Decilo a vos, Lucrecia. Un clásico, un clásico. Si yo les digo iglesia y Estado, asuntos separados, posiblemente les venga a la mente una polémica que hubo hace un tiempo aquí en Argentina. Pero sepan que en la Edad Media también hubo una disputa no similar, sino por otras cuestiones, pero era básicamente sobre eso: imperio o iglesia, asuntos separados, o uno va sobre el otro. O sea, básicamente es crecimiento cultural para... En fin, la cosa es que en esa época el Papa quería tomar decisiones respecto a las políticas de Estado aplicadas por el rey y bueno, obviamente esto le molestaba mucho. Y obviamente como no lo pudieron resolver entre ellos, o sea, entre el Papa y el emperador, decidieron hacer una guerra porque #somos miserables y se formaron dos coaliciones: los gibelinos, que apoyaban al emperador, y los güelfos, que apoyaban al Papa y a las nefastas decisiones que planeaba tomar. Dante Alighieri vivió en esa época y es estudiado hoy en día como uno de los pensadores más grandes de la literatura universal. Y pese a que él simpatizaba con las ideas de la facción gibelina, él era güelfo porque su familia también lo era, y en la época medieval, si tu viejo era zapatero, vos eras zapatero también. Lo más loco de todo es que después de que los güelfos ganaron y expulsaron a los gibelinos, ellos mismos se dividieron en otras dos facciones llamadas los güelfos blancos y los güelfos negros, y bueno, no se les voy a hacer muy larga, pero la cosa era como de nunca acabar. A diferencia de muchos en esa época, incluso actualmente, Dante tenía criterio y él sabía distinguir entre el dogma y su pensamiento crítico e individual. Y en esa época él escribió mucho, sobre todo cosas de poética política, poética religiosa, poética sublime, poética filosófica e incluso una gran alegoría de cómo es el mundo después de la muerte. Que bueno, esa es, digamos, su obra más famosa, ya que le brindó a la religión católica una imagen de cómo puede ser el infierno, el purgatorio y el paraíso, y de cómo se pueden pagar los pecados, qué clases de pecados entran en consideración también. Y bueno, esa imagen sigue siendo referenciada incluso hasta el día de hoy. Además, Dante fue uno de los primeros escritores que, siendo docto y cultivado en la lengua del latín, en la cual antes se escribía absolutamente todo, al menos en Florencia, él decidió escribir en florentino, que era como la lengua del pueblo. Pero bien, su patria, profundamente consumida por todos estos conflictos políticos y religiosos, y obviamente inmerecedora de semejante cerebro, de semejante personaje, terminaron exiliándolo y nunca más pudo volver a su amada Florencia.
Dante Alighieri, un poeta y filósofo florentino que vivió en la Baja Edad Media, impregnó sus obras de algunas ideas que la verdad a mí me agradan y con las que estoy de acuerdo. Obviamente tenía una en particular con la que no, pero ya les estaré explicando sobre ella. La primera es que más allá del grado de religiosidad que tenga una persona, no se puede justificar la intervención de la Iglesia en asuntos del Estado, y menos diciendo que es porque es la voluntad de Dios. Después de todo, los papas y los sacerdotes son seres humanos e incluso muchos de ellos tienen ambiciones, como Rodrigo Borgia, que de hecho fue papa y fue uno de los más corruptos y crueles de la historia. Y esta idea la refleja Dante al ubicar a varios papas y figuras religiosas en los círculos más profundos del infierno. Otra de sus ideas que me produjo mucha admiración, no solo porque pienso que es de avanzada, aunque tal vez pienso esto porque hay gente muy cuestionable en mi propio país que ha dicho opiniones que realmente me hacen pensar si, no sé, viven en la edad antigua o son cavernícolas intelectualmente. Y esta es que cuando Dante esquematizó el infierno y ubicó todos los pecados en sus distintos círculos, el círculo de los lujuriosos, allí no había ni una sola persona que haya sido víctima de la lujuria de alguien más. En el círculo de los violentos, tampoco. En el círculo de los mentirosos y embusteros, tampoco. Ni tampoco en el de los iracundos. ¿Por qué? Porque obviamente ninguna persona tiene la culpa del pecado que comete alguien más. Y si había gente que incitaba a otras personas a hacer cosas malas, tenía su propio círculo dentro del infierno. O sea, Dante era medieval y tenía pensamientos más avanzados que incluso personas que conocemos en la actualidad. O sea, yo no me lo imagino a Dante si viviese en la actualidad diciendo tonterías como ay no, es que a ella le hicieron el sin consentimiento porque mirale la falda tan corta, no, es que ese niño no muestra que se haya resistido, entonces no fue abuso, no, pero si a ese niño lo abusaron, ¿dónde estaba su madre? Obviamente estos comentarios los haría alguien que trata de justificar esos crímenes. Algo que más que una idea es algo que él plasmó en La Divina Comedia y que me agradó mucho, es que durante el recorrido del personaje principal por el infierno, el purgatorio y el paraíso, creo que él mismo es el personaje principal, él tuvo dos guías. Uno era Virgilio, un poeta épico de la época de la Roma antigua y que bueno, fue el autor de la Eneida, y además el escritor favorito de Dante. Y la segunda guía fue Beatriz, el crush de Dante, una mujer de la cual él estuvo profundamente enamorado y que bueno, ella nunca le correspondió. Y Dante jamás la retrata como una mujer fría y cruel por no haber correspondido a sus sentimientos, porque digamos Dante no es un incel. No, de hecho él tenía bastante idealizada a esa señora. Y por idealizada no me refiero a que la retrató como una persona desequilibrada mentalmente o tan traumada que trataba mal a todo el mundo y sobre todo a Dante, pero él le perdonaba todas sus horribles acciones con la excusa de que ay, es que es tan hermosa. Es que sí entendí la referencia. Como hacen en algunas obras. De eso obviamente rescato dos cosas. La primera es que él le dio la misma importancia a un personaje femenino que a un personaje masculino, o sea, a su primera guía y a su segunda guía. Y la otra cosa que rescato es que él sí mostró cómo efectivamente se debe idealizar a un crush. Eso sí, una idea de él con la que no coincido para nada es esa de la monarquía universal. ¿Cómo se le puede ocurrir a alguien que una persona va a poder gobernar bien todo el mundo? O sea, imagínate si ya incluso en las escuelas ya hay gente que es corrupta cuando está, digamos, al poder o en la dirección. Imagínate si es todo el mundo. No, eso sería un desastre. Es una idea utópica, la plantea él de una forma muy linda, pero es utópica y es bastante irrealizable en la vida real. De Dante Alighieri solo hay dos obras que he leído. La primera es de La Monarquía, que es un libro bastante aburrido y toma mucho esto de teoría política. O sea, lo de la teoría política te lo plantea bien, el tipo escribía genial, la traducción que yo leí era muy buena, pero las ideas son bastante ingenuas
o utópicas de hecho. Y bueno, la que sí leí y disfruté, y de hecho la leí varias veces, es La Divina Comedia, que está aquí. Yo tengo obviamente esta edición que es bastante económica, pero lo que me gustó de esta edición es que tiene todo como, a ver, no sé si se ve por ahí. Ahí está. Está hecha todo como poesía, porque de hecho él lo escribió como poesía y además respeta bastante la rima. Hay algunas ediciones en las que viene todo el texto como prosa o viene escrito como si fuese poesía pero no rima o le cambian mucho las palabras. Digamos, trataron de respetar mucho eso y además verán que la imagen que yo escogí es por esta pintura en el infierno. Es una edición, como les dije, económica pero efectiva. A mí me sirvió mucho, me hizo pasar buenos tiempos. Y lo que sí le critico un poco es que es muy chiquita la letra. Otra cosa que leí, pero no de él, sino sobre él, es este libro que básicamente es como, si uno se quiere como tener una introducción al autor Dante, puede leer este libro de Juan Varela Portas de Orduña, que bueno, en mi caso está todo rayado, pero es bastante lindo, bastante interesante, tiene fragmentos de sus obras, así que es como que si se quieren enterar de quién era Dante y todo eso, pueden leer este libro, o más que nada les recomiendo La Divina Comedia. Es un tocazo, sí, pero si leen una buena traducción se pueden pasar un buen rato y leyendo cómo sufre la gente mala. Si eso les da satisfacción. Obviamente La Divina Comedia se llama así porque trata asuntos divinos, como es la vida después de la muerte, y además porque en cuanto a comedia es porque tiene un inicio trágico, o sea, comienza en el infierno, pero termina todo bien en el paraíso. Y eso es lo que diferenciaba a la comedia de la tragedia, porque la tragedia empezaba todo re bien y terminaba con un fiambre. Si son muy religiosos y católicos al estilo súper dogmáticos, no les recomiendo que lean a Dante Alighieri. Ahora si son personas tipo agnósticas o religiosas con criterio, pues bueno, yo se los recomiendo, se les recomendaría la lectura. No para empezar con la literatura, para empezar con la literatura les recomendaría tipo literatura contemporánea. Pero si quieren iniciar los clásicos, pueden por ahí con Dante Alighieri, un medieval no tan medieval. También si quieren empezar conociendo autores que hayan sido unos iluminados en su época y hayan estado como con pensamientos de avanzada, también pueden leer a Dante Alighieri. Si les gusta la poesía épica y el simbolismo, eso es lo que les sobra a la Divina Comedia. También si les gusta esto de los escritores multifacéticos y con muchísimo conocimiento, mucho acervo cultural, o también si de hecho les interesa sobre todo la temática del descenso al infierno, como me interesó a mí en su época, y eso me impulsó a comprar el libro Adán Buenos Aires, decisión de la que me voy a arrepentir toda mi vida porque no me puedo sacar ese libro de encima. Y bien, esto es todo por este video. ¿Conocían a este autor clásico? ¿Les interesan sus obras? ¿Prefieren los autores clásicos? Pueden dejarme todas sus opiniones en la caja de los comentarios. Si les interesa esta nueva sección, pueden darle un pulgar arriba al video y suscribirse al canal. Estaré trayendo más autores clásicos en el futuro. Yo los veo en la próxima ocasión. Muchas gracias por su atención y adiós.